Tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, a dejar lo que conocía, lo cómodo, lo establecido. Le prometió una descendencia que no podía ver, una tierra que no conocía, un futuro que no entendía. Y Abraham obedeció, no porque lo tenía todo claro, sino porque confiaba en aquel que lo llamaba. Años después, cuando parecía que la promesa no se cumpliría, cuando su cuerpo y el de su esposa estaban marcados por la edad, Dios le recuerda: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Y entonces, lo imposible ocurre, porque Dios no solo llama en la madurez, sino que también cumple en ella. La edad no es un impedimento para Dios, es, muchas veces, el terreno donde Él edifica con mayor profundidad. Cuando la juventud ha cedido el paso a la experiencia, cuando la ambición se ha rendido ante la sabiduría, cuando el orgullo ha sido quebrado por la humildad del tiempo, entonces Dios encuentra corazones listos para lo eterno, porque ya no buscan la gloria propia, sino la voluntad divina. Ya no dependen de la fuerza humana, sino de la gracia. Y eso, precisamente eso, es lo que Dios honra. Mira a Zacarías y a Elizabeth. Ambos eran ancianos, y sin embargo, justos delante de Dios. Oraban por un hijo, pero probablemente ya no esperaban una respuesta. Habían aceptado el silencio como parte de su historia, y fue justo allí, en la vejez, cuando Dios decide responder. El ángel aparece y declara que tendrán un hijo, Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino del Señor. ¿Te das cuenta? No fue en la juventud, ni en la plenitud física, sino en la vejez, cuando ya no esperaban nada, que Dios hizo algo trascendental a través de ellos. Porque el tiempo de Dios no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de su plan. Muchos de ustedes han sido formados a través de años de batallas, lágrimas y fe. Cada herida en su historia ha sido un cincel en las manos del alfarero. Cada caída, cada pérdida, cada error, cada victoria, ha sido parte del proceso que los ha llevado hasta aquí. Y ahora, en este momento, cuando otros creen que deben quedarse al margen, Dios los mira y dice: ahora estás listo. Porque no se trata de cuán fuerte eres, sino de cuánto has aprendido a confiar. No se trata de cuán rápido corres, sino de cuánto sabes esperar. Y eso solo se aprende con los años. David fue ungido rey siendo joven, pero no ocupó el trono inmediatamente. Pasaron años de espera, de persecuciones, de pruebas, años que podrían haber parecido desperdiciados, pero que en realidad lo estaban preparando para gobernar con el corazón de un pastor. Porque Dios no tiene prisa en llevarnos a nuestro destino. Él se toma el tiempo necesario para formar en nosotros el carácter que sostendrá su propósito. Así también contigo. Los años que viviste no son un residuo del tiempo. Son la evidencia de que Dios ha estado trabajando contigo con delicadeza, con paciencia, con amor. Y si aún estás aquí, es porque lo que Él comenzó aún no ha terminado. Hay llamados que solo pueden ser recibidos cuando el ruido de la juventud se ha silenciado. Cuando ya no buscamos ser vistos, sino ser útiles. Cuando dejamos de preocuparnos por el reconocimiento y empezamos a valorar el impacto silencioso del testimonio fiel. En ese punto, el alma se vuelve fértil para escuchar a Dios con claridad, y allí es cuando Él llama, no con estruendos, sino con un susurro, no con urgencia, sino con propósito. Recordemos a Ana, la profetisa. Era viuda y anciana, y sin embargo, pasaba sus días en el templo, adorando y esperando al Mesías. Nadie hablaba de ella. No era una figura pública, no tenía un ministerio conocido, pero estaba allí, cada día, fiel, constante, invisible ante los ojos del mundo, pero profundamente valiosa ante los ojos de Dios. Y fue ella quien reconoció al niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Fue ella quien habló del Redentor cuando aún era un bebé, porque hay revelaciones que solo se confían a los corazones que han aprendido a esperar toda una vida. Entonces, no creas que tu tiempo ha pasado.
No te conformes con la idea de que ya hiciste suficiente. A veces lo mejor de Dios viene al final. A veces la mayor cosecha ocurre en los años que el mundo llama últimos. Dios no se guía por calendarios humanos. Él tiene su propio tiempo, y si te ha mantenido con vida, es porque su tiempo contigo aún no ha terminado. Elías pensó que su misión había concluido, que no había más por hacer. Se escondió en una cueva, deseando morir. Pero Dios lo buscó, no para reprenderlo, sino para recordarle que aún quedaba camino por recorrer. Que aún había un Eliseo que debía ser ungido, una voz que debía ser levantada, una generación que necesitaba dirección. Así también contigo. Aunque pienses que ya diste todo, Dios te recuerda, aún hay una generación que necesita tu sabiduría. Una familia que necesita tu oración, una iglesia que necesita tu presencia, un llamado que solo tú puedes cumplir. Este es el tiempo de levantarte con dignidad, de creer que la madurez no es el fin, sino el comienzo de algo más profundo. De entender que cuando Dios llama tarde, lo hace con intención divina, y si ese llamado está tocando tu alma ahora, es porque ha llegado tu hora, no la de retirarte, sino la de avanzar, no la de silenciarte, sino la de hablar con la voz que la experiencia te ha dado, porque el Dios que llama tarde nunca lo hace fuera de tiempo. Si Dios ha decidido mantenerte con vida, es porque aún hay algo que puedes dar, algo que quizás nadie más en tu entorno esté capacitado para ofrecer. No se trata de fuerza física ni de influencia social, se trata de algo infinitamente más poderoso, el fruto espiritual que solo madura en la estación de la experiencia. A lo largo de 1908, la historia bíblica, vemos que Dios no busca lo que el mundo llama productividad, sino aquello que trasciende, el legado, la sabiduría, la profundidad del espíritu. Y eso, amado hermano, amada hermana, es lo que tú portas, una riqueza interior que no se mide por resultados visibles, sino por la huella eterna que puedes dejar en los corazones. El apóstol Pablo